Desde el viernes 15 entonces que no habíamos tenido contacto y luego de la reprogramación del pasado viernes, hoy día estamos en esta sesión de recapitulación que creo les había más o menos anticipado y que voy a aprovechar para vincular con la evaluación de la unidad uno, porque con esta fecha, en esta fecha vamos a dar por cerrada esta unidad uno para dar paso a la siguiente unidad sobre tierra en el espacio. Por supuesto, estoy haciendo de alguna manera actualizaciones de la programación, producto de los cambios. Así es que también quiero presentarles esta evaluación de la unidad. Dicho eso, entonces paso primero a comentarles este taller sobre temperatura, calor y transferencia de energía térmica, que está basado en el análisis de una situación que les pido que ustedes puedan comentar y enviar sus respuestas o sus preguntas o sus comentarios a través del foro. Aquí cualquier aporte en el foro va a ser, siempre es pertinente, ¿ya? No esperen a tener un gran desarrollo o una respuesta completa y acabada, sino más bien cómo aportar a la construcción de aprendizaje y de conocimiento de ustedes y de sus compañeros en la medida que todos se vinculan con el foro. Por supuesto, si tienen alguna pregunta o comentario, me lo indican cuando quieran. Voy a entonces partir con esta breve descripción del taller, porque eso nos puede servir para plantear alguna duda que tengan acerca de algún recurso de los que están asociados a esta temática. En este caso, la pregunta, digamos, motivadora del taller es ¿cómo se propaga la energía térmica? Y esta pregunta la vamos a abordar desde el punto de vista de una situación concreta, eh, no muy cotidiana para nuestro contexto, pero cercana en la medida en que se trata de un objeto relativamente conocido, por lo menos por referencia, y al mismo tiempo que está siendo observado y utilizado por tres personajes que podemos identificar como jóvenes, niños o adolescentes. Y de lo que se trata entonces es de analizar el punto de vista de cada uno de estos personajes en torno a algo que quiere hacer uno de ellos, específicamente algo relacionado con calor y temperatura. Este personaje de la viñeta dice, yo pienso que lo mantendrá frío y evitará que se derrita. Se está refiriendo al abrigo que trae y que al parecer quiere ponérselo al muñeco de nieve que está fabricado ahí. Al aire libre porque los niños están jugando en un ambiente despejado. Su amiga le dice no pongas el abrigo sobre el hombre de nieve porque lo derretirá. Y el otro amigo dice no creo que el abrigo haga ninguna diferencia. El contexto de esto es que podemos imaginarnos, se trata de una tarde fría, eventualmente soleada, no necesariamente nublado, pero con una temperatura ambiental baja, que estimamos entre 2 y 5 grados. También podemos suponer hay una leve brisa en esta tarde y tenemos que considerar que en general la nieve se derrite lentamente dependiendo de las condiciones ambientales. Por supuesto, mientras más temperatura ambiental o mientras más viento, más rápido se va a derretir la nieve. Entonces la pregunta o las preguntas para ustedes son ¿con cuál de estos amigos concuerdo? ¿Le pongo el abrigo por la razón que dice él, que es decir, que no se va a derretir, o más bien no se lo pongo porque si se lo pongo se va a derretir, o en realidad da lo mismo si le coloco o no le coloco el abrigo, el resultado es hacer el mismo, cualquiera sea? ¿Por qué razón suscribo la idea de alguno de estos tres personajes? ¿Y qué procesos de calor o de transferencia de energía térmica pueden estar ocurriendo en la situación? Entonces, para poder de alguna manera dar respuesta, por supuesto hay que tener cierto conocimiento, cierto dominio de las nociones de calor, de temperatura y de transferencia de energía térmica, o lo que es lo mismo, procesos de calor. Y de eso es lo que se tratan estos temas asociados a la clase del día 22.
Entonces esto queda a su disposición como a modo de taller o de evidencia de la revisión de los contenidos de esta parte del curso. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que he dicho hasta ahí? Veo que se unió también Estefanía. Bienvenida, Estefanía. Bueno, si no hay preguntas o todo claro, bien. Si no hay preguntas, me gustaría entonces continuar comentando algunos de los recursos que están acá actualizados. Como les decía entonces, este taller que les acabo de describir será evidencia del trabajo que hayan podido desarrollar en torno a estas simulaciones. Básicamente aquí lo que hay que tener presente, y para eso están estas referencias iniciales, es que temperatura es un concepto, una propiedad de la materia que está asociada a lo que llamamos agitación térmica, o básicamente el movimiento molecular, el movimiento de los átomos y el movimiento de las moléculas que componen un objeto o una sustancia. Esa agitación térmica es una agitación desordenada, en general estamos hablando de una especie de vibración. Todos los átomos y todas las moléculas siempre están vibrando, siempre se están moviendo. Y ese movimiento es el que llamamos, digamos, una medida indirecta de ese movimiento es lo que llamamos temperatura. Mientras más agitación térmica, mayor temperatura tienen los objetos. A diferencia de la noción de calor, porque el calor tenemos que entenderlo como un proceso, como un mecanismo por el cual se transfiere agitación térmica, o si ustedes quieren mejor, energía térmica. A veces decimos, tengo mucho calor, como si el calor fuera algo que pudiéramos, como si fuera una sustancia que pudiéramos acumular. O decimos, liberó calor o transfirió calor. En esos casos pensamos que el calor es algo que se puede transferir, que se puede transportar. Pero en estricto rigor, para hacer un uso más preciso de la noción de calor, tenemos que imaginarlo, tenemos que pensarlo como un proceso, un mecanismo de transferencia de energía térmica, donde la energía térmica es la que está asociada justamente a ese movimiento de las moléculas. Y la gracia del proceso de calor es que está basado únicamente en la diferencia de temperatura en la cual se encuentran los objetos. Siempre hay transferencia de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, hasta que se produce lo que llamamos equilibrio térmico, es decir, cuando las temperaturas se igualan. Y esos procesos de transferencia de energía ocurren por conducción, por un proceso que se llama conducción, por uno que se llama convección y por radiación. Podemos visualizar rápidamente estas animaciones. Quiero recordarles que estas animaciones están disponibles en la página de EduMedia, a la cual si ustedes acceden sin inscribirse, van a tener un límite de tiempo y se va a bloquear la animación. Pero hay un código gratuito que está disponible, que lo van a encontrar aquí arriba. Ahora yo estoy logueado, por eso no lo podemos ver. Pero si se suscriben con esos códigos que están ahí disponibles, van a poder tener acceso ilimitado. Entonces lo que muestra en este caso la simulación es un proceso, vamos a observar el proceso de transferencia de calor, o el proceso de calor, es una mejor manera de describirlo, un proceso de calor por conducción. Encendemos en este caso un calentador eléctrico, y lo que hace el calentador eléctrico es aumentar la temperatura de la base, ¿cierto? Esto es como una cocina eléctrica sobre la cual tenemos una olla.
Entonces lo que estamos viendo aquí es una ampliación de la placa caliente o de la placa en la cual aumenta la temperatura, que es el soporte de la cocina o hornilla eléctrica, que está en contacto directo con la superficie de la cacerola, que eventualmente es metálica, ¿cierto? Por ejemplo, de aluminio. Y acá tenemos otra amplificación del contacto entre el aluminio de la cacerola y la madera del mango de la cacerola. Entonces lo que empezamos a apreciar cuando encendemos el aparato es el movimiento de vibración de este punto aquí que representa justamente una molécula o algunas moléculas. En este caso las moléculas de la placa del metal que componen la hornilla. Esas moléculas están agitándose en la medida en que reciben energía. Están recibiendo energía en este caso de un circuito interno, de una resistencia interna que tiene el aparato. Y esa energía es energía térmica que se está transfiriendo a estas moléculas y que se comienzan a agitar. La agitación consiste básicamente en movimiento aleatorio y muchas colisiones que ocurren entre estas moléculas, chocan unas con otras y de la misma manera chocan esas moléculas con las moléculas que están en el límite de la placa caliente de la hornilla y de la superficie de la cacerola. Y entonces al haber colisiones de moléculas entre moléculas de distinto material, lo que estamos viendo es un proceso de transferencia de energía térmica, digamos agitación molecular, de un objeto a otro, por el simple hecho de estar en contacto, por el simple hecho de que las moléculas colisionan unas con otras. Por supuesto, las moléculas del material de la cocinilla no se traspasan a la cacerola, lo que se está traspasando es la energía de la colisión, y eso es lo que llamamos en este caso energía térmica. Y así como las moléculas de la hornilla, perdón, de la cacerola comienzan también a vibrar, esa vibración de las moléculas que se inicia al principio en la base del metal, la base de la cacerola, también se propaga por el resto del metal, de la misma manera, por puras colisiones de moléculas internas del metal, que a pesar de que lo vemos rígido y quieto, sus moléculas siempre están agitándose, siempre están moviéndose, vibrando, rotando. Y así entonces ocurre que cuando las moléculas del metal entran en contacto con las moléculas de la madera en la superficie de la interfaz, cuando están en contacto, también se produce un proceso de transferencia de energía en las colisiones. Sin embargo, vemos que en el caso de la madera, la capacidad de movimiento de las moléculas, la agitación molecular de las moléculas es mucho menor. Eso explica entonces el que si tomamos nosotros la olla a través del mango de madera, entonces no vamos a percibir colisiones moleculares porque tienen poca energía térmica estas colisiones moleculares, este mango de madera. Eso significa que tiene poca temperatura o menos temperatura y por lo tanto no nos quemamos. En cambio, si hacemos lo contrario y tomamos la olla directamente desde el metal, vamos a estar en contacto con un material cuyas moléculas tienen alta energía térmica. El metal va a estar a alta temperatura y entonces esas colisiones también van a ocurrir con las moléculas de nuestra piel y eso es lo que vamos a sentir como un dolor fuerte porque nos estamos quemando. Básicamente por conducción de energía térmica. Entonces, un proceso de calor no es otra cosa que un proceso en el cual se transfiere este movimiento molecular de un objeto a otro. ¿Por qué se transfiere? Por el simple hecho de que en un lado las moléculas se están agitando mucho y en el otro no se están agitando tanto. Entonces, el hecho de que las colisiones de un lado interactúen con las del otro lado hace que comience a aumentar el número de colisiones en este caso en la cacerola, donde la temperatura inicial era más baja. Eso es lo que llamamos un proceso de transferencia de energía térmica por conducción. En general, aunque en esta animación vemos que ahora la cocinilla está apagada y todas las moléculas están quietas, en general, digamos, cuando estamos a una temperatura superior a 0 grados, 0 grados absolutos, que corresponde a la temperatura de menos 273 grados Celsius,
Entonces, siempre hay agitación molecular. En estricto rigor aquí deberíamos estar viendo que las moléculas de la placa de la cocinilla y las moléculas de la cacerola y las moléculas del mango, todas tienen un cierto nivel de agitación molecular porque se encuentran a una temperatura superior al cero absoluto. Sin embargo, aquí la animación está detenida, por eso no apreciamos esa vibración. El hecho de que aumentemos la energía térmica implica que aumentamos la agitación molecular sobre la que ya existe. Otro proceso de transferencia de energía térmica o proceso de calor ocurre por lo que llamamos convección, que es un proceso distinto de transferencia de energía térmica al que acabamos de apreciar. Recién hablábamos del contacto directo entre un objeto y otro, y entonces la transferencia de energía térmica ocurre porque las moléculas colisionan unas con otras. Por supuesto, cada vez que hablamos de aumento o disminución de temperatura, estamos hablando de aumento o disminución de la agitación de las moléculas, así que siempre hay movimiento de las moléculas en términos de agitación. Pero la transferencia de esa agitación de un lugar a otro no solamente ocurre porque colisionen las moléculas, sino que también puede ocurrir porque las moléculas mismas se trasladen de un lugar a otro. Esto es lo que podríamos mostrar como un ejemplo de convección en el caso de una sustancia gaseosa, por ejemplo el aire. Esto es un calentador oleoeléctrico y que justamente funciona seguramente con una resistencia eléctrica que lo que hace es calentar por conducción y por convección también un líquido, generalmente un aceite dentro del aparato. Pero nos vamos a concentrar en lo que pasa afuera del aparato, es decir, qué es lo que pasa en la habitación, cuando calentamos la atmósfera de la habitación. Lo que hay ahí es básicamente un gas, aire, una mezcla de varias sustancias, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua. Entonces, en general, lo que está ocurriendo aquí es que el calefactor eh, genera un diferencial de temperatura dentro de su estructura que calienta principalmente el aire en la parte superior, digamos, porque aumenta, su temperatura es mayor en la parte superior. Y lo que va a ocurrir aquí es que, como decíamos recién, hay moléculas de aire que están alrededor de la estufa o del calefactor y esas moléculas de aire colisionan con el objeto. Entonces se produce un primer proceso de transferencia de calor por conducción. Literalmente las moléculas de aire colisionan porque siempre se están moviendo, porque siempre están colisionando unas con otras, pero especialmente en este caso colisionan con un objeto que tiene una alta temperatura en la parte superior. Es decir, las moléculas de este objeto tienen una alta agitación térmica. Esa agitación térmica se transfiere por colisiones con las moléculas de aire que colisionan con las paredes, con la superficie. Por lo tanto, las moléculas de aire adquieren mayor energía, es decir, adquieren mayor agitación. Eso es lo que llamamos un aire cuya temperatura aumenta. En la medida en que las moléculas de aire se agitan mayormente, entonces su temperatura aumenta. Y eso está representado aquí por estas flechas rojas. Aire a mayor temperatura. Moléculas de aire que se están moviendo cada vez más rápido, producto de sus colisiones con el objeto. Pero en la medida que esas moléculas se alejan del objeto, comienzan a colisionar con otras moléculas de aire que están alrededor. Y resulta que al colisionar con otras moléculas de aire, entonces le transfieren parte de su energía. Y al mismo tiempo, entonces, esas moléculas de aire comienzan a perder energía y se produce un proceso de flujo, de movimiento de esas moléculas, que es lo que llamamos corrientes de convección. Las moléculas más frías, que pierden energía, se desplazan hacia abajo y las moléculas calientes están en la parte alta. Entonces se produce una corriente de aire que baja básicamente y que luego sube. Se baja cuando se enfría y sube al calentarse. Esto es lo que llamamos un proceso de convección, porque las moléculas de aire no solo tienen una cierta agitación térmica, sino que además se están desplazando en un flujo. Esto se ve un poco más claramente en el caso de un líquido.
También acá observamos un proceso de convección. Por supuesto hay conducción entre los metales, entre el metal y las moléculas de agua al interior que colisionan, pero dentro del agua lo que está ocurriendo es que las moléculas de agua comienzan a realizar un flujo al interior, de manera que las moléculas que tienen mayor energía suben, ascienden, una corriente de convección, pero al ascender se enfrían y cuando se enfrían bajan. Y nuevamente reciben energía y entonces vuelven a subir y bajan nuevamente. Se produce un ciclo o una corriente de convección. En este caso, la energía térmica se está transfiriendo no solo porque se agitan las moléculas en la medida que colisionan unas con otras, sino que porque las moléculas mismas que tienen más energía térmica se están desplazando de un lugar a otro. Este proceso, por supuesto, también se observa a nivel geográfico, que ocurre con las corrientes de aire sobre la superficie de la Tierra en la medida que se calientan más, por ejemplo, cuando entran en contacto con la Tierra, y entonces ascienden, y cuando se enfrían sobre la superficie del mar, bajan. Nos quedan 3 minutos de esta sesión. En el caso de que se interrumpa, eh, vamos a estar atentos. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto que he descrito hasta ahora? Entonces voy a aprovechar estos 3 minutos que quedan para describir el último proceso, del proceso de calor por radiación. En este caso la simulación es mucho menos gráfica o evidente, básicamente porque estamos ante un proceso, diríamos, invisible. Eh, lo que representa en este caso esta animación es una parábola que podemos imaginar como un espejo. Esto es igual que una representación esquemática de un horno solar en el fondo. Eh, lo que hace en este caso este aparato, la parábola reflectora, es capturar luz que proviene del sol, podemos imaginar, aunque podría ser otra fuente luminosa, y esa luz se concentra en un punto porque básicamente se refleja sobre una superficie circunferencial o esférica, más bien, parabólica en realidad, y al reflejarse y concentrarse en un punto, entonces lo que estamos haciendo es concentrar la energía en este caso, en un objeto que tiene un líquido sobre el cual comienza a aumentar la temperatura. Básicamente entonces lo que muestra la situación es que la luz en sí misma es un, un medio de propagación de energía. Y justamente el proceso de transferencia de calor por radiación consiste en una transferencia de energía térmica por medio de ondas electromagnéticas, básicamente. Las ondas electromagnéticas son cualquier tipo de luz. En general, la luz visible es un tipo de onda electromagnética, pero no es el único tipo de onda electromagnética. Hay muchos tipos de radiación que no es visible y que tiene esta capacidad de transferir energía. Básicamente las ondas en general son fenómenos físicos que transfieren energía. En el caso de la luz es un fenómeno bien particular porque estamos hablando de una onda que no transporta masa, que no requiere un medio para propagarse, sino que consiste en paquetes de energía que llamamos fotones, que están propagándose a partir de una fuente hasta, digamos, entrar en contacto con cualquier objeto receptor. En este caso se aprecia muy poco, lamentablemente, pero uno puede ver cómo el termómetro que está representado adentro está aumentando la temperatura y